sobre el tema de técnicas de análisis financiero. A ver, ¿qué es lo que ha entendido? ¿Qué puede comentarnos sobre el tema de técnicas de análisis financiero? Ariel, ¿me escucha, Ariel? Sí, licenciado, le escucho. Va a disculpar. A ver, estamos esperando. A ver, desde la primera clase hemos indicado que para habilitarse a los exámenes parciales tiene que contar con una asistencia del 80% en el diurno. No tienen esa asistencia, simplemente no ingresan. Y el caso de Ariel es preocupante porque tiene muchas faltas, ¿no? Yo quisiera que tome en cuenta esto, Ariel, porque los problemas son después. Y piensan que uno lo hace porque es malo. No, créame que yo soy una persona seria, hago mi trabajo como tiene que hacerse. También lo he dicho de manera permanente de que yo no tengo la intención de incomodar, molestar absolutamente a nadie, porque ese no es el trabajo, ¿no? Pero además hemos indicado de que, desde mi punto de vista, para quienes estudian el turno diurno, es como si fuera el trabajo de ustedes, ¿no? O sea, en otros términos, todos los días se dedican a esto, a estudiar. Según van las cosas, parece que vamos a volver a clases presenciales. La última palabra lo tiene la máxima instancia de decisión que tenemos en la universidad y es el Consejo Universitario. Sin embargo, de momento seguimos con las clases virtuales. Madilén, Aima, Madilén. Presente, licenciado. Igual Madilén tiene varias faltas. A ver, ¿qué dice Madilén? ¿Qué puede comentarnos sobre el tema? No le estamos poniendo seriedad. Ya. Colque Roberto. Colque Roberto. Está con falta. De la Barra, Eric. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está, Eric? Muchas faltas. ¿Qué dice Eric? A ver, ¿qué puede comentarnos? Yo creo que las técnicas de análisis financiero se podrían decir que son un conjunto de técnicas y métodos que se utilizan para diagnosticar, ¿no?, la situación de una organización y se podría decir, su día a día, su evolución. A ver, cuando habla de diagnóstico, citaremos un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo. Yo creo que un método de impuestos, digamos, diagnóstico de cuál es el aporte de la empresa, se podría decir. A ver, cuando se está refiriendo a impuestos, refiérase a algo específico que nos permita análisis. A ver, ¿a qué se está refiriendo?
Am, A ver, se nota que no ha leído, ¿no? Se nota. Y como alguien dice, lo que sucede, y no precisamente me refiero a Ariel, sino hablo de un modo general, cuando sucede cosas como esta, te sales por la tangente, digo. Reitero, leeremos, por favor. Gracias. Delgado Diego. Delgado Diego, está con falta. Ferrufino José. Está con falta. Flores Jonathan. Está con falta. Guayguasi Sergio. Guarachi Fabiola. Está con falta. Caramba, muchos no han venido hoy, no sé qué ha pasado. Lobo Luis. Mamani Gaby. Tito Juan. Mala puntería. Tupa Karen. Presente, licenciado. A ver, Karen, ¿qué podemos comentar respecto al tema de técnicas de análisis financiero? A ver. Yo creo que son técnicas para la toma de decisiones en una empresa. Cuando hablamos de la toma de decisiones está en función de qué. De las acciones que va a realizar una empresa, o sea, de las normas. A ver, discúlpeme, Karen, pero como decía a Erich hace un momento, se nota de que no ha leído, ¿no? No ha leído. Póngale más atención. Camacho Camilo. Camacho Camilo. Velasco Lisset. Aquí presente, licenciado. No ha venido el anterior, a ver. Lisset, ¿qué dice usted? Justamente se me ha cortado el Wi-Fi, licenciado, al finalizar la clase. Ya, a ver, coméntenos qué ha entendido de la lectura. Licenciado, la verdad no he leído el tema. No descuide, Lisset. Vargas Raquel. Vargas Raquel. Torres Alex. Torrelio Ricardo.
Torrelio Ricardo, Rojas Giovanna. Licenciado, buenos días. Buenos días, Giovanna. A ver, ¿qué dice usted? ¿Qué es una técnica para evaluar el comportamiento operativo de la empresa, licenciado? Ya, a ver. El comportamiento operativo de la empresa. Sí. Un ejemplo. ¿De cuánto producir o invertir, licenciado? Caramba, yo no sé si estoy exagerando, si es así, me corrigen, por favor, pero se nota que no han leído, ¿no? Y si no leen, caramba, nos complicamos, digo yo. Desde la primera clase decíamos de que solo así lo vamos a entender. Miren, en la carrera de Contaduría Pública, la materia de análisis de estados financieros, si mal no recuerdo, se lleva en un año o en un semestre, no estoy muy seguro, porque es una materia amplia. Y nosotros, me refiero al curso, lo vamos a reducir en un tema. Lo necesario que nos permita análisis, y dijimos, el análisis te conduce a la toma de decisiones. Cuando hablamos de análisis, la pregunta es, ¿qué analizas? ¿Qué analizas? ¿Información? Información. ¿Y dónde está la información? A ver, ustedes en primero y segundo año han llevado Conta 1 y Conta 2. Todo ese proceso que han visto o han desarrollado justamente es lo que proporciona información, y al final lo que ustedes han hecho ha sido elaborar los estados financieros, ¿no? Alguna vez, fundamentalmente en la carrera de economía, porque son muchos años que vengo dictando en la carrera de economía, cuando he anotado esa igualdad contable, ¿sí? Activo igual pasivo más patrimonio neto, me decían lo que ustedes están viendo en pantalla, me decían, vamos a hablar nuevamente de contabilidad, ¿no? Cuando anoto esta igualdad, en otros términos, puedo decir de que las operaciones o las actividades de cualquier empresa o institución, públicas, privadas, grandes, pequeñas, lucrativas, no lucrativas, empiezan por considerar esta igualdad. Cualquiera. Si queremos hablar del Banco Central, me parece que en alguna materia llevan eso, van a considerar esta igualdad. ¿Mm? Entonces, el análisis que estamos planteando en el tema fundamentalmente ha de considerar dos de los varios estados financieros que debe presentar la empresa.
¿A qué nos estamos refiriendo? Fundamentalmente al balance general y al estado de resultados. Al margen de estos estados, las empresas, por ejemplo, tienen la obligación de presentar lo que se llama el estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto. Pero en el presente tema nos vamos a referir fundamentalmente al balance general y al estado de resultados. Reitero, no precisamente porque volvamos a hablar de contabilidad. Estos estados a los que me estoy refiriendo nos van a permitir análisis. Y el análisis, como decíamos, posteriormente te conduce a la toma de decisiones. Y la toma de decisiones necesariamente tendrá que considerar lo que se llama el costo de oportunidad. Cuando hablamos de costo de oportunidad, podríamos decir que entre varias alternativas que puedan presentarse y tomando en cuenta además el objetivo principal de las empresas, que es maximizar utilidad o maximizar rentabilidad, aplicando este costo de oportunidad, tomaremos la alternativa que contribuya a ese objetivo principal. Y los otros, evidentemente, se descartan. ¿No es cierto? Calle Anthony. Calle Anthony. A ver. Pareciera que en algunos casos no está calle. No quieren contestar simplemente porque no han leído. Y si no contestan, están con falta, por favor. Bernal Araceli. Presente. Aquí, salida. Ya, a ver, Araceli. Nos hemos referido al balance general y al estado de resultados. ¿Cómo explica un balance general? A ver. ¿Qué es un balance general? Araceli. Reitero, usted ha visto esto en primero y segundo año. Es un estado financiero que nos informa de pasivos, activos y el patrimonio neto durante un periodo determinado, sería un año. Ya, aquí está eso que usted ha mencionado. Activo, pasivo y patrimonio. Está en la igualdad. En palabras sencillitas, ¿cómo podríamos explicar esto? Araceli, a ver. ¿Qué es el activo, por ejemplo? ¿O qué representa el activo? ¿Qué considera el activo? Para entenderlo todos. Dicen, son los bienes y derechos que tiene la empresa. ¿Ya? Cuando hablamos de pasivo, ¿qué son los pasivos? Son deudas, son obligaciones. Por pagar, evidentemente. Y el patrimonio fundamentalmente considera el aporte de los socios, de los dueños, de los accionistas. Evidentemente, dentro del patrimonio hay otras cuentas más. Y cuando nos referimos al estado de resultados, Araceli, ¿cómo explicamos un estado de resultados? A ver.
Araceli. Ahí podemos observar si la empresa tiene pérdidas o ganancias al final de una gestión. Ya. A ver, la determinación de una pérdida o una ganancia resulta considerar qué cuentas o qué variables, porque en economía se habla mucho de variables, a ver. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para la determinación de la utilidad o pérdida a la que se ha referido usted en un estado de resultados? Pero simplemente analizaremos los componentes que tiene un estado de resultados. El estado de resultados es un estado económico que compara ingresos versus costos y gastos. ¿No es cierto? A partir de esa comparación se obtiene utilidad o se obtiene pérdida. Cuando nos referimos al balance general, un balance general es un estado de situación financiera. Jonathan Tiglia, muy bien. Que muestra lo que tiene, lo que debe y el aporte de los socios. Así, en palabras sencillas. Podemos desarrollar mucho más, claro que se puede. Yo siempre digo, intentaremos entenderlo de la manera más sencilla posible. Eso es lo que hago. Si tenemos que repetir, no hay problema, repetimos. Si tienen que preguntar, pregunten, pues. No hay ningún problema. No es delito equivocarse, lo he dicho muchas veces. Cuando yo no sé algo o dudo de algo, yo prefiero preguntar. Alguna vez dicen, pero ¿cómo, licenciado? Caramba, tantos años que trabaja, ¿cómo va a preguntar? Pero yo digo, ¿es delito? No. Antes de equivocarme, reitero, yo prefiero preguntar. Guzmán, John. Licenciado, presente. A ver, John. Tanto las empresas como los proveedores externos de capital, acreedores e inversionistas, realizan un análisis de estados financieros. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de proveedores externos de capital en esta igualdad? A ver. A lo que corresponde a lo que son los proveedores externos de capital, corresponderían a aquellos prestamistas, en este caso podríamos considerar a las entidades financieras que prestan dinero a las empresas, y estas entidades financieras evalúan la situación financiera de la empresa para poder realizar ese préstamo. En este caso, podrían considerar la situación financiera de la empresa y van a analizar mediante, como indica en el tema, mediante técnicas o herramientas. Van a considerar razones. Básicamente se podrían fijar lo que es la liquidez de la empresa o las ganancias proyectadas o la situación de las ganancias, si es recurrente o es que tal vez pudieran estar incurriendo en pérdidas. A ver, al margen de lo que ha mencionado, estos proveedores externos de capital no solamente consideran el pasivo. Aquí se está refiriendo a los inversionistas. Y los inversionistas, ¿dónde estarían contemplados en esta igualdad si no es dentro del patrimonio neto? Capital con deuda, patrimonio neto, y capital propio, patrimonio neto, y capital con deuda es el pasivo. Si ustedes recuerdan, en el anterior tema hemos hablado de decisiones de financiamiento.
Y las decisiones de financiamiento consideran el lado derecho de esta igualdad. Y cuando hablamos de proveedores externos de capital, seguimos hablando de este lado derecho de esta igualdad. A ver, voy a tomar en cuenta lo que decía John y lo voy a enfocar en un ejemplo, ¿ya? Cuando se ha referido a un financiamiento, me parece. A ver. Voy a anotar un balance general, se llama condensado. En otros términos, estamos queriendo decir un balance general resumido. ¿Ya? Que considera el activo corriente, ¿ya? Voy a suponer 400.000, activo no corriente, 1.600.000, total activo que correspondería a la sumatoria de lo que he mencionado anteriormente. 2 millones. En el lado derecho, que considera el pasivo y patrimonio, tomo en cuenta al pasivo corriente o corto plazo, lo vamos a denominar así, 200.000, pasivo no corriente, 1.200.000 y patrimonio 600.000. Este total asciende a 2 millones y estaría igualado. No, estaría igualado. ¿Ya? Es un ejemplo que nos ha de permitir análisis. ¿Ya? Los acreedores externos de capital, en otros términos, está en el lado derecho. Está en el lado derecho. Vamos a suponer, lo voy a anotar con rojo, que la empresa solicita un financiamiento de 2 millones. ¿No? El financiamiento que estamos realizando en el ejercicio significa recurrir a un banco. El banco solicita estados financieros, balance general, en el presente caso. Luego podemos hablar del estado de resultado. La pregunta es si el banco le va a aceptar o rechazar el financiamiento que está solicitando la empresa. Castro Vanessa. Licenciada, buenos días. ¿Cómo está? Vanessa, muy buenos días. A ver, ¿cómo analiza usted esto? Con ese balance que hemos anotado y tomando en cuenta la solicitud de la empresa al banco, ¿le aceptará o lo rechaza y por qué? ¿Cuál es su análisis? Decíamos hace un momento, el balance general es un estado de situación financiera que muestra lo que tiene, lo que debe y el aporte fundamentalmente.
Y en lo que usted está viendo en pantalla, justamente estamos mostrando eso. Cuando yo veo un balance de una empresa, me doy cuenta rápidamente cuál es la situación de la empresa, ¿no? A ver, ¿cómo analiza usted esto con este balance resumido o condensado? Consideramos un préstamo de la empresa hacia el banco de 2 millones. El banco le acepta, le rechaza, ¿y por qué? A ver, en la igualdad a la que me he referido, activo igual pasivo más patrimonio neto. Igualaremos, Vanessa, en base a la fórmula y en base a los datos numéricos que tenemos ahí. A ver, dígame. Activo, ¿cuánto? 400.000. Activo, ¿cuánto? Estoy hablando de Los 2 millones, licenciado. 2 millones. 2 millones. Igual, pasivo, ¿cuánto? Estamos hablando del total. Pasivo, Igualmente ¿cuánto? los 2 millones, licenciado. ¿El pasivo es 2 millones? Ay, no. ¿El pasivo total? 1.400.000. 1.400.000. Sí. Más 600.000. Ya está igualado. Lo que tenemos en ese balance condensado lo estamos expresando de otra forma en la igualdad a la que permanentemente nos hemos referido. Ahora, esto mismo lo voy a expresar en términos monetarios, en términos porcentuales, donde la inversión total o activo, también lo hemos mencionado, representa el 100%. ¿Cuánto representa la deuda con relación a ese 100% que corresponde al activo o a la inversión? A ver, ¿cuánto? Una maquinita. 70%, licenciado. 70%, correcto. Entonces, la diferencia corresponderá al 30%. ¿Cómo interpretamos esto? Que del total del activo o del total de la inversión que tiene la empresa, el 70% es con deuda y solamente el 30% corresponde al capital propio. Tomando en cuenta este aspecto, ¿el banco le aceptará esta solicitud de 2 millones? A ver. ¿Qué dicen ustedes? No le va a No, aceptar, licenciado. licenciado. Adelante, por favor. No le tendremos miedo a equivocarnos, reitero. A veces sucede, yo también he sido alumno, y sigo todavía de alumno, digo yo, ¿no? Dice, caramba, si pregunto y me equivoco, ¿qué me van a decir mis compañeros? Es el pensamiento que se le viene a uno. Pero reitero, ya hemos dicho, ustedes han entrado a la universidad a aprender, no le tengan miedo a la equivocación, ¿no es cierto? Pero además, hemos mencionado permanentemente de que ustedes tienen que ser líderes. Y para ser líder, lo primero que tienes que hacer es perder el miedo, perder la timidez. Hablaremos. A ver, una damita parece que quería hablar. Adelante, por favor. Caramba, pareciera. Licenciado Vera. Adelante. Yo decía que no le va a aceptar el financiamiento porque ya tiene una deuda considerable que es más del 50% del total de su pasivo y patrimonio. Entonces yo creo que no le daría el crédito. Correcto. A ver, ¿su nombre es? Monroy Kelly, licenciado. Monroy. Muy bien, Kelly. Así de sencillito. Pero claro, a ver, ¿qué sucede en el banco cuando tiene que acceder a un préstamo, a un financiamiento?
te va a pedir garantía, ¿o no es así? ¿Mm? Y la garantía se mide a través de lo que tiene en la inversión, o el activo en este caso. Si del total del activo, del total de la inversión, el 70% es deuda, ¿con qué garantiza lo que está pidiendo? No se puede. Te van a rechazar. ¿Ah? Técnicamente la garantía llaman colateral. Se está refiriendo a la garantía. Al margen de evaluar la liquidez, al margen de evaluar los resultados que van a estar contemplados justamente en el estado de resultados. ¿No es cierto? En el anterior tema, por ejemplo, decíamos y nos hacíamos una pregunta, ¿vale la pena trabajar con deuda? Y hemos demostrado que sí, pero tienes que cumplir con ciertos objetivos. Si no generas rentabilidad o rendimiento, en otras palabras, no se gana para cubrir el costo financiero menos para amortizar el préstamo, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Se dan cuenta? Complicado. El análisis, en este caso, de estados financieros, y hemos dicho, nos vamos a referir fundamentalmente al balance general, te permite esto y muchos análisis. Estas diapositivas les he pasado al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Hoy día voy a solucionar el problemita que tengo con el Moodle, porque ese va a ser el medio de enviarles todo el material. ¿Sí? Entonces, no nos equivocamos cuando decimos que debemos acostumbrarnos a analizar, porque el análisis te va a conducir a la toma de decisiones. Reitero, en empresas públicas, privadas, grandes, pequeñas, lucrativas, no lucrativas. Tomaremos en cuenta, entre otros ejemplos, porque podemos referirnos a varios. A ver, en el nivel nacional, ustedes a través de la prensa, de las redes sociales, seguramente se han enterado de que la COP ha pedido un incremento del 10% al mínimo nacional y 7% al salario. Para responder el gobierno, ¿qué va a analizar? Y seguimos hablando de análisis. Posiblemente, no es posiblemente, sino es un hecho real que en este momento estamos viviendo. No va a analizar los ingresos para ver si hay la capacidad para responder positivamente a la solicitud que se ha hecho. A ver, yo les digo. Si no habría el respaldo del ingreso para luego considerar un gasto, ¿cuál ha de ser la consecuencia de ello? ¿No habría la posibilidad de generar un déficit fiscal? A ver. Y si eso es así, ¿qué sucede? A ver, al iniciar a desarrollar la materia, cuando hablamos de finanzas fundamentalmente, dijimos que las finanzas no es otra cosa que la administración del dinero. Esa administración considera ingresos y salidas, flujo de efectivo. Yo decía, las finanzas empiezan por la casa de uno. ¿Por qué? Porque en la casa de uno hay pues flujo, ingresos y salidas. ¿Cuál es el origen de los recursos para el ingreso? Él o los sueldos de los papás. ¿En qué aplicas? Alimentación, estudio, ropa y una serie de gastos. Y cuando los gastos en la casa de uno superan a los ingresos, ¿qué haces? Digo yo, vas a la tienda, pides al fiado. ¿Cómo estás solucionando? Con deuda.
Yo decía, ¿eso no sucede en nuestra universidad? ¿No sucede en el país? A ver, dígame. Y ustedes, como futuros economistas, manejan muy bien lo que se llaman los indicadores económicos. Y seguramente podrán analizar cuáles son los efectos de la deuda, por ejemplo. Si tomamos en cuenta la deuda interna y la deuda externa del país. En los indicadores micro y macroeconómicos. Entonces, todo tiene una explicación, digo yo. Los tenedores de acciones se fijan en las utilidades. ¿Por qué? Porque los inversionistas, los que han aportado, están esperando un dividendo, pues. ¿Y cuándo vas a tener dividendos? Cuando tengas utilidad, cuando maximices utilidad o cuando maximices rentabilidad, como dijimos. Al proveedor en el corto plazo, ¿qué le interesa? La liquidez en el corto plazo, pues, porque si no, no le va a poder pagar al acreedor. A ver, nos imaginaremos ese último hecho, que no le pueda pagar al proveedor. Con esos antecedentes, el proveedor seguirá dándole a crédito, ¿no? Es como cuando sucede en la casa, vos vas a la tienda, pides al fiado, solucionas el problema. Pero, ¿y si no le pagas a la señora de la tienda, te seguirá dando crédito? Lo más probable es que no. ¿No es cierto? Choquehuanca, Karen. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está, Karen? Buenos días. A ver, cuando se habla de control interno, porque hay control interno en las empresas, absolutamente en todas. En nuestra universidad también hay control. Yo digo, ¿el control en función de qué? ¿En función de qué se controla? A ver. A las actitudes de las autoridades y a su personal. No, pues, a ver. En primer año, ustedes han llevado la materia de administración. Y en la materia de administración seguramente han hecho referencia a las funciones de la administración que hoy en día se aplican en las empresas. ¿No? ¿Qué contempla esas funciones de la administración? ¿Qué considera? A ver. ¿Con qué empieza? ¿Qué se hace primero en las empresas? A ver. En el sector público se llama POA eso. ¿Planifica, dice? Pero claro, pues. Lo que hacen primero las empresas es planificar. Planificación, organización, dirección y control. Al final está el control. Una planificación que inicialmente considera objetivos y metas. Y para el cumplimiento de esos objetivos, de esas metas, se requiere necesariamente de una planificación financiera. Y cuando hablamos de una planificación financiera, nos estamos refiriendo al presupuesto, pues. El control interno, entonces, en otros términos, considera esa planificación, ¿no? Internamente o de manera permanente, vas a recurrir al control interno para ver si está funcionando o no está funcionando, si hay cumplimiento o no hay cumplimiento a la planificación.
Y si no hay cumplimiento, ¿qué se hace? ¿No? Hay que tomar acciones, decisiones. ¿No es cierto? Yo digo, todo tiene una explicación, absolutamente. Las razones financieras actúan como una bandera roja, ¿verdad? El resultado que vayamos a obtener de la aplicación de cualquiera de las razones financieras te está alertando. Cuidado en temas de liquidez. En temas de endeudamiento. Porque vamos a hablar o nos vamos a referir a 4 grupos de razones financieras. El primer grupo ha de considerar a las razones de liquidez corto plazo, también llamado razones de solvencia o razón circulante, de acuerdo a los autores. ¿No? ¿Cómo debemos entender estas razones de liquidez, de solvencia, razón circulante? ¿Qué mide, en otras palabras? ¿No? Mide la capacidad de pago de la empresa para cubrir obligaciones en el corto plazo. Fundamental. Hemos indicado que las empresas que tienen problemas de liquidez en el corto plazo, si bien pueden solucionar el problema inicialmente a través de un financiamiento a corto plazo, pero si persiste el problema en el tiempo, ¿cuál va a ser el final? Complicado. Puede conducir a la quiebra. ¿No es cierto? En el corto plazo. Ese es un primer grupo. El segundo grupo al que nos vamos a referir, reitero, vamos a resumir en un tema esto, lo que en contaduría llevan en un semestre o en un año. ¿Sí? El segundo grupo ha de corresponder a las razones de endeudamiento o razones de apalancamiento. Cuando alguna vez ustedes escuchen decir, esa empresa está muy apalancada, en otros términos, quiere decir que está endeudada. Este grupo de razones mide hasta qué punto la empresa ha sido financiada mediante deuda. Y lo vamos a desarrollar. El otro grupo de razones considera a las razones de actividad o velocidad. En otros términos, miden la rotación de los inventarios, de las cuentas por cobrar, de los activos fijos. Y el último grupo, las razones de rentabilidad. Rentabilidad con relación a las ventas, rentabilidad con relación a la inversión y rentabilidad con relación al patrimonio. En esos 4 grupos lo vamos a resumir. ¿Ya? Hay autores que en lugar de razones financieras utilizan ratios financieros o indicadores financieros. Y eso que estamos mencionando nos ha de permitir análisis. ¿Ya? Nos ha de permitir análisis. A ver, para entender este desarrollo, todos, absolutamente todos, deben contar con la información a la mano. O sea, me estoy refiriendo al tema. Porque si no tienen eso, no me van a entender. En el tema tenemos este balance y un estado de resultados que contempla 3 gestiones. 2016, 2017 y 2018.
el desarrollo de las razones financieras va a considerar inicialmente el 2016. Cuando hablemos de análisis vertical o análisis horizontal, vamos a tomar en cuenta esas tres gestiones. Yo quisiera que le pongan atención a este desarrollo, porque en la parte final del tema tenemos un caso práctico, y ese caso práctico lo van a resolver ustedes en base al desarrollo del tema. ¿Sí? En una de las clases, una de las compañeras decía: se ha incrementado considerablemente el número de alumnos en la carrera. Sí. Son en mi lista oficial 86. No podemos hablar de trabajos individuales en este caso. Vamos a conformar grupos hasta de 5 personas como máximo, ¿ya? Máximo 5 personas. Eso no significa 5 sí o sí, ¿no? Puede ser menos. O al final uno lo hace solo. ¿Sí? Uno lo hace solo. Entonces, entre las 5 personas van a presentar, ¿sí?, la práctica, y no sé si les he mandado mi correo, pero lo vamos a anotar. Lo vamos a anotar. Sí. Mi correo, rene.toco, todo es en minúscula, .56 @gmail.com. ¿Ya? A este correo me van a enviar. Una vez que terminemos el tema, ¿ya?, que seguramente van a ser en las próximas clases, ¿no?, vamos a considerar 2 semanas para la entrega de la práctica. ¿Ya? Por favor, tomen en cuenta esto. Por eso es importante que ustedes le pongan atención al desarrollo del tema, fundamentalmente de las razones financieras. ¿Ya? Entonces, dentro de las razones de liquidez, solvencia o circulante, la primera fórmula, razón circulante, igual activo corriente sobre pasivo corriente. Yo digo, en esta fórmula podemos analizar que hay una especie de comparación, digo yo, entre lo que la empresa tiene en el corto plazo versus lo que debe en el corto plazo. Así lo interpreto yo. Lo que tiene en el corto plazo activo corriente y lo que debe en el corto plazo pasivo corriente. Y lo que hacemos simplemente es, como se dice comúnmente, reemplazar en la fórmula con la información que tenemos en el balance general, activo corriente y pasivo corriente. Y vamos al balance. Y aquí está. Total activo corriente, 3.295 en miles de bolivianos. 3.295 en miles de bolivianos. Y el pasivo corriente, 1.375, reitero, en miles de bolivianos. 1.375. De ahí estamos sacando la información que lo reemplazamos en la fórmula. Ahí tiene. Y el resultado, 2,40.
2,40. ¿Qué es lo importante una vez obtenido el resultado? La interpretación. La interpretación. Entonces, para interpretar este resultado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el pasivo corriente, este importe lo vamos a reducir a una unidad. Reitero, para fines de interpretación, lo vamos a reducir a una unidad, un boliviano, si ustedes quieren. Y en la interpretación podremos decir que por cada boliviano de deuda que tiene la empresa, ¿cuánto tiene para pagar? 2,40. Por cada boliviano de deuda que tiene la empresa, ¿cuánto tiene para pagar? 2,40. Prácticamente pagando todo, le sobra. Eso estamos queriendo decir. Esa sería la interpretación a ese primer resultado. En el primer tema, nos hemos referido al capital de trabajo. Si tomamos en cuenta la fórmula del capital de trabajo, considera activo corriente menos pasivo corriente. Prácticamente está tomando en cuenta lo que se ha considerado en esta fórmula. Aquí en forma de cociente, pero aquí está mostrando una diferencia. No está queriendo determinar la liquidez de la empresa, digo yo. Vallejos Josué. Presente, licenciado. ¿Cómo está, José? No ha venido el anterior. A ver, en la aplicación del capital de trabajo tenemos un resultado de 1920 expresado en miles de bolivianos. ¿Cómo interpreta usted esto? ¿Cuál sería la interpretación? En el otro caso, el resultado sale de un cociente, de la división, en otras palabras, y aquí estamos considerando una diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? El resultado. El resultado está sobre la diferencia entre el pasivo corriente que teníamos y el activo corriente actuaría como una liquidez. Claro. Es la liquidez. A ver, dicho de otro modo, se debe en miles de bolivianos 1.375. ¿Cuánto tienes, en otras palabras? 3.295. Una vez que pagas el total de la deuda, 1.375, esto es lo que te queda, si estás pagando todo esto. Pero cuando hablamos en términos de liquidez, ¿no?, tenemos que considerar lo siguiente. ¿A qué me refiero? El activo corriente considera al activo disponible más el activo exigible y más el activo realizable. O sea, estos 1920 toman en cuenta todo esto, en otras palabras. ¿Sí? El activo disponible considera todas las disponibilidades, caja bancos fundamentalmente, todas las disponibilidades que pueda tener la empresa. Cuando nos referimos al activo exigible, todas las cuentas por cobrar, por eso se llama exigible. Y si tomamos en cuenta el activo realizable, ahí están todos los inventarios. Ahí están todos los inventarios. Entonces, estos 1920, en otros términos, está considerando todo lo que hemos explicado, que no es precisamente liquidez. A esa aclaración quiero llegar. ¿Ya?
Reitero, el activo corriente, activo circulante, considera el activo disponible, caja, bancos fundamentalmente, el activo exigible, todas las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y muchas cuentas más, y el activo realizable, los inventarios. En base a esta explicación que hemos hecho, vamos a considerar otra fórmula, la razón de la prueba de ácido. La razón de la prueba de ácido. Esto es igual al activo corriente menos el inventario sobre el pasivo corriente. Activo corriente menos inventario sobre el pasivo corriente. Poma Rubén en algún caso, estando presentes, simplemente no contestan, pero lamentablemente yo estoy anotando falta. Muñoz Andrea. Muñoz Andrea. Morales Edwin. Mercado Alexander. Licenciado, buenos días. Buenos días, Alexander. A ver, la última fórmula a la que me referí, razón de la prueba de ácido. Esta fórmula que usted está viendo, pero que además lo tiene en el grupo de WhatsApp, por si acaso, lo he mandado. Esta fórmula de la prueba de ácido, si comparamos con la anterior, ¿dónde estaría la diferencia? En la parte en la que se considera el inventario independientemente, licenciado, porque está en activos realizados, en ese caso del anterior, y en eso se considera independientemente el inventario. Muy bien. Ahora, desde su punto de vista, Alexander, ¿por qué cree que se está restando el inventario cuando estamos queriendo calcular la liquidez de la empresa? ¿Cuál sería la razón? A ver, ¿cuál sería la razón? Debido al flujo que, en ese caso, si fueran mercaderías, la existencia de que hay en este inventario influye mucho en lo que viene a considerarse a tomar esta prueba de la razón y aplicar la prueba de ácido. A ver, si estamos hablando de liquidez, tenemos que considerar que el inventario primero está sujeto a una venta. Porque si no hay venta, no tienes entrada de efectivo. Por esa razón le está restando el inventario. Estamos hablando de liquidez y el inventario supone primero considerar la venta de ese inventario. ¿No es cierto? De esa manera podemos analizar esta fórmula. Ahora, si reemplazamos datos en la fórmula, a ver, veremos cuánto es el inventario en el balance. ¿Sí? A ver, mire, yo no puedo desconfiar de nadie, pero ese, para mí ya, no siempre me estoy refiriendo al curso, sino a la experiencia pasada. Cuando pregunto y no responden, dicen, mi micrófono está mal. La salida más sencilla, digo yo. No está bien. Yo les digo sinceramente. A ver. Veremos la información respecto al inventario que está en el balance. Inventario, 1.825. O sea, de ahí está saliendo este importe para ser reemplazado en la fórmula. ¿Ya? Lo he remarcado con rojo. ¿Ya? De ahí. Eso es lo que estamos tomando en cuenta en el reemplazo. Eso es lo que estamos tomando en cuenta en el reemplazo. 1.825. Ahora, si estamos restando el inventario, la aplicación de esta fórmula comparado con el anterior, evidentemente el resultado ha de ser menor.
justamente por esta diferencia, ha de ser menor. ¿No es cierto? Y la interpretación es similar. ¿Qué decíamos anteriormente? Hemos indicado que el total del pasivo corriente corto plazo lo reducimos a una unidad, a un boliviano, para fines de interpretación. ¿Sí? Pasi. Daniel. Perdón, licenciado, se me activa el audio. Por favor, le ruego, ¿ya? Decíamos, lo reducimos a una unidad del pasivo para fines de interpretación. Entonces, por cada boliviano de deuda que tiene la empresa, ¿cuánto tiene? 1,07. En términos comunes, ¿qué se dice? Tas con tas, dice, ¿no es cierto? O sea, te alcanza para pagar toda la deuda. Y aquí tenemos menos del inventario. Pero dentro de este activo corriente puede existir cuentas por cobrar. Y las cuentas por cobrar, mientras no se cobre, y esto está en función del tiempo, y si tienes que pagar ya una deuda, ahí estás en complicaciones. Ahí estás en complicaciones. A medida que este resultado va bajando y es menor a 1, ¿sí? Se complica para la empresa. Se complica. En otros términos, entramos en algo que lo hemos denominado la insolvencia técnica. Y decíamos, ¿qué debemos entender por insolvencia técnica? Incapacidad de la empresa para cubrir obligaciones en el corto plazo. También lo hemos dicho. Para solucionar este problema, inicialmente puede recurrir a un financiamiento a corto plazo. Pero si este problema subsiste en el tiempo, la pregunta es, ¿cada vez te van a financiar? ¿No? Esta es la parte peligrosa. Y producto de esto, y tomando en cuenta la situación por la que estamos pasando, ya 2 años, imagínense, ¿no les ha provocado problemas esto a algunas empresas? A las pymes que dicen, a las pequeñas y micros empresas. Creo que sí. No tenían ni para pagar sueldos. ¿Qué ocasiona eso, digo yo? Problemas. Problemas. Entonces, el tema de liquidez es importantísimo. No estamos diciendo los otros no son importantes todas, pues. En otras palabras, contribuyen al objetivo principal, que es maximizar utilidad o maximizar rentabilidad. ¿No es cierto? Entonces, debiéramos tomarlo en cuenta desde ese punto de vista. Reitero, algunos de los compañeros no han respondido porque no han leído, pero esto ha conducido a que yo anote como falta. No quisiera que en el momento de llamar a la lista me digan, no, es que mi micrófono se ha desactivado, que, por favor, o sea, seremos un poco serios. Ya, seremos serios, por favor. Si hay alguna pregunta, algún comentario hasta esta parte, por favor, adelante. Y la diferencia lo vamos a explicar. Para interpretar el resultado, ¿sí? En este caso el cociente, la división, porque aquí hay una división, en la segunda fórmula también hay una división, con una diferencia. Aquí, en la prueba de ácido, estamos restando el inventario. Para fines de interpretación, decía yo, esto que corresponde al pasivo corriente, deuda en el corto plazo, lo reducimos a una unidad, a un boliviano, solamente para fines de interpretación. Y decimos,
Por cada boliviano de deuda que tiene la empresa, ¿cuánto tiene para pagar? 1,07. Casi 1. ¿No es cierto? Si tomamos en cuenta y comparamos esto con la anterior, ¿sí? Aquí se está restando el inventario. ¿Por qué se está restando, digo yo? Porque el inventario primero está sujeto a unas ventas, porque mientras no vendas, no vas a contar con liquidez, o sea, no va a haber aumento de efectivo, en otras palabras. Esa es la razón. Pero por otro lado, el activo, cuando hablamos del activo corriente, este activo corriente contempla las disponibilidades, llamado activo disponible, todas las cuentas por cobrar y los inventarios que están dentro del activo realizable. Todo esto está contemplado en el activo corriente o activo circulante. Entonces, esto es motivo de análisis. Decíamos, el activo es todo lo que tiene la empresa, en este caso, corto plazo. Corto plazo. Y la liquidez que estamos viviendo considera el corto plazo, en el ejemplo que estamos tomando. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Licenciado, en todo caso, la razón circulante sería a largo plazo y la razón de prueba de ácido a corto plazo. Ambos son corto plazo. Ambos son. Entonces, ¿cuál me convendría? Porque a lo que yo veo me convendría usar la prueba de ácido porque está tomando inmediato. Mientras en la razón circulante yo considero que la persona puede llegar a vender y por eso su capacidad de cubrir la deuda es mayor. Eso no entendí un poco. En términos comparativos, la primera razón está tomando en cuenta prácticamente todo el activo corriente. Y cuando decimos todo el activo corriente, está considerando activo disponible, exigible y realizable. Tomando en cuenta que el inventario primero está sujeto a una venta. Tomando en cuenta que las cuentas por cobrar está sujeto al cobro. Y está sujeto a un tiempo además. ¿No es cierto? Por esa razón yo decía, no es que yo digo, sino también los autores lo afirman, ¿no?, que dentro del activo corriente se reste el inventario para mostrar más liquidez con relación al otro. Porque aquí, si ustedes analizamos todos, al restar el inventario, estás queriendo mostrar más liquidez con relación al otro, porque puede resultar engañoso si el término cabe. Y aquí de alguna manera se está mostrando eso, ¿no? 2,40. O sea, después de pagar toda la deuda, caramba, me sobra 1,40. Cuando no es así. ¿Qué pasa si el inventario no se ha movido, no se ha vendido, en otras palabras? Y estamos queriendo evaluar la liquidez. Es un tanto engañoso. Hay autores que se refieren a la razón líquida, por ejemplo, ¿no? Y la razón líquida considera simplemente el efectivo, pues. Porque si tienes que pagar ya, porque hay casos donde te ordena un juez para pagar beneficios sociales, se me ocurre un ejemplo, y tienes un cierto número de días, ¿no? No tienes opción de vender por razones de tiempo, no tienes opciones de cobrar las cuentas por cobrar, y solamente cuentas con liquidez con efectivo, hay complicaciones, ¿no? En ambos casos, reitero, estamos midiendo el corto plazo. Y en términos de tiempo estamos hablando de un año, lo que establece la norma. Más allá del año, nos referimos al largo plazo. ¿Algo más, por favor? Muy bien. Acurana está presente. Agostopa Jacqueline. Buen día,